Ya. Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase correspondiente a la semana del 15 al 19 de junio. Ya, cambiamos de unidad, chiquillo. Bueno, ya la veníamos trabajando de la clase anterior. Unidad 2, la función. Y mantenemos también el objetivo de la clase, mostrar que comprende la noción de función. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior vimos más que nada el tema conceptual y evaluar funciones. ¿Ya? Ahora vamos a continuar viendo algunos elementos y formas de representar la función. Que dicho sea de paso, el día de la clase online algo vimos igual, ¿ya? Ya, elementos de una función que aparecían, como repito, en la clase online, pero que yo les dije que más adelante lo íbamos a tomar, ¿ya? Entonces, una función está construida por el dominio y el recorrido, ¿ok? Entonces, una función tiene dos elementos, dominio y recorrido. En algunas partes pueden encontrar el dominio con el nombre de preimagen y el recorrido con el nombre de imagen, ¿ya? Por si acaso. Vamos a definir un poco. Dominio. ¿Qué significa el dominio de la función? ¿Ya? Y lo podemos escribir o lo coloco yo acá por si en alguna actividad o lo que ustedes revisen a través de internet le aparece dom, f, significa el dominio, ¿ya? ¿Y qué es el dominio? Es el conjunto de todos los datos que son representantes de la variable independiente. O sea, dicho en otras palabras, todo lo que la información que me entregue la variable independiente le llamamos dominio. ¿Ya? ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les entregaba de que Francisco fue a la feria con su papá a comprar tomates y se acuerdan que los kilos de tomates eran la variable independiente? Por lo tanto, si ahora lo tomamos con estos conceptos nuevos, los kilos de tomates serían el dominio. Luego, para el tema del recorrido, ¿ya? O imagen, como yo les decía que se podía decir también, se va a relacionar con la variable dependiente. Entonces acá todo el dato que ustedes tengan de la variable dependiente corresponde al recorrido o a la imagen, ¿ya? O sea, si lo llevamos al mismo ejemplo de Francisco con los tomates, ¿cierto? Que iba a comprar, el recorrido o la imagen sería el valor a pagar por los kilos de tomate. Ese sería entonces nuestro recorrido, ¿ya? Si también lo relacionamos y nos recordamos cuando iniciamos el tema de la función con esta máquina, ¿ya? El dominio van a ser todos los valores que entraban a la máquina y el recorrido todos los posibles resultados que iban saliendo de la máquina, ¿ya? Si ya lo ejemplificamos de esa forma. Acá está presente, ¿cierto? Estos diagramas, que se llaman diagramas sagital, ¿ya? Y donde aparece el dominio y el recorrido. Entonces imagínense que aquí al medio está la máquina, si lo llevamos a este ejemplo, aquí al medio está la máquina, y todos los valores que están aquí, que van a ingresar a la máquina, corresponden al dominio, o la variable independiente. Y todos los valores que una vez que se procesó aquí adentro de la máquina, salieron, van a ser los que corresponden al recorrido o a la variable dependiente. Ya. Representa la función, dice, que relaciona los números enteros con su sucesor. Esto es lo que me está diciendo, que voy a representar una dicha función. ¿Cuál va a ser la función? Los números enteros con su sucesor. Escrito, siento, representado como tiene que ser algebraicamente, función de x es igual a x más 1. ¿Por qué? Porque x va a ser cualquier número entero al cual yo le sumo 1 y me va a dar el sucesor. Eso es lo que está diciendo nuestra función de aquí, ¿ya? Entonces, vamos acá. Primero lo podemos representar a través de esta tabla. En una función, ¿cierto? Veamos qué tenemos aquí. X. X es este número que no sabemos cuál es, ¿ya? Si lo llevamos acá a la función, X es el número que no sabemos, que al sumarse con 1 me va a dar el sucesor. Entonces acá X, para esta parte de la tabla, están los datos, ¿ya? Siempre van a venir. La próxima vamos a ver uno nosotros con la tabla, ¿ya? Entonces aquí están las x, menos 2, la x también vale menos 1, 0, 1. Hay unos puntos suspensivos porque pueden ser más valores para acá y pueden ser más valores hacia la izquierda, ¿ya? La y recuerden que es esta variable dependiente, o en este caso sería el recorrido, ¿ya? Este sería el dominio y este sería el recorrido, ¿ya? Si yo ingreso a la máquina, perdón, el menos 2, y lo sumo con el 1,
¿ya? Porque ahora la x sería el menos 2 y se suma con el 1, me va a dar como resultado o como recorrido, ¿cierto? Un menos 1, ¿ya? Vuelvo a insistir, voy a aplicar esta función en la tabla. Luego el menos 1 se suma con el más 1, me da 0. El 0 se suma con 1, me da 1. El 1 se suma con 1, me da 2. ¿Ya? Entonces aquí están representados. En algunas partes, en alguna tabla también ustedes se pueden encontrar que en vez de la x le aparezca función de x. ¿Ya? Les puede aparecer esta parte, solo esta parte. Recuerden que estamos en función de la x de arriba. La y existe en función de la x. ¿Ya? El menos 1 existe, ¿por qué? Porque estaba el menos 2. Y si el menos 2 se sumó con el 1, me dio mi resultado. Vamos a estos diagramas que se llaman diagramas sagitales, ¿ya? Siempre están como en forma de óvalo, ¿ya? Acá está un poco más rectangular, pero de las dos formas se lo pueden encontrar. Ya, ¿qué nos dice? Recuerden que esto también lo vimos en la clase online, que estos diagramas sagitales me dicen a mí que aquí hay una relación, hay una función. Ahí nos está diciendo, ¿cierto? Entre x e y hay una relación, hay una función, ¿ya? Estos corresponden al dominio, todos estos números de aquí, y estos al recorrido, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando trabajamos en la clase online se decía clarito que de cada número de x o de cada número de la variable independiente o de dominio debe salir una flecha hacia algún número de la variable y o de la variable dependiente. Una. Y acuérdense que todos estos números de acá debían tener una flecha. Los de acá no era necesario que a todos les llegue una flecha. Acuérdense de eso. Incluso recuerden bien que en algunos ejemplos vimos que quedaban unos números sobrando y no les llegaba flecha, ¿ya? Lo importante es concentrarse aquí, que sí o sí debe tener un valor, cada uno de estos números debe tener un valor acá, ¿ya? Ya. Otra forma de representar las funciones es a través del gráfico o de un plano cartesiano como lo que tenemos acá, como lo que se está enfocando acá, ¿ya? Dice que la función es el conjunto de pares ordenados, donde yo voy a ordenar x e y, o x y y, que satisfacen a que la función de x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá 1 se unió con 2, ¿cierto? Después si veo acá, el menos 4 se unió con el menos 3. O sea, el menos 4 sería el dominio y el menos 3 el recorrido. Acá, si lo veo en el 3 sería el dominio porque es la x, ¿cierto? Y el 4 positivo, que es la y, sería en este caso el recorrido, ¿ya? Lo que está aquí, ya hay algunos que están acá. Fíjense, el menos 2 era el dominio, su recorrido era menos 1. Vamos acá. El menos 2, el recorrido es menos 1. Ahí se junta el menos 2 con el menos 1, se junta ahí. Por eso está el puntito ahí, ¿ya? Miremos acá, el 1 con el 2 lo busco acá, x de 1, ahí está el x de 1. Y el 2 de y está ahí, por lo tanto se juntó ahí. Ya. Otra cosa importante para recordar, porque el plano cartesiano se trabajó el año pasado, por lo tanto ya ustedes saben que el eje x ya es este eje horizontal, al cual también le llamábamos abscisas. Y el eje Y es el eje vertical, que también recibía el nombre de ordenadas, ¿ya? Para ir recordando y no perderse cuando haya que representar. Entonces, el dominio siempre va a ser representado por los valores de x del eje horizontal y el recorrido van a estar los valores que pertenecen al eje vertical o el de las ordenadas. A ver, en una tabla a mí me pueden dar con valores, ¿cierto? Como la que teníamos acá. Si yo miro esta tabla, digo, ok, sí, tiene una tabla donde está x, que sería el dominio, que le corresponden estos valores, ¿sí? Y donde está función de x o los valores de y, ¿cierto? Que serían estos valores. Pero si a mí me dicen determina la función de esta tabla. ¿Se acuerdan que en la anterior la función era el sucesor de un número? Por eso era x más 1. Si yo veo acá, tengo un menos 2 y luego el recorrido, o sea, ingresé a la máquina un menos 2 y me salió un 4.
¿Cuál podrá ser la función? Si yo digo el doble de 2, claro, sí, podría ser porque 2 por 2 me da 4, pero resulta que aquí tengo un 2 negativo. Y al buscar el doble, yo multiplico el 2 negativo por el 2 positivo y me va a dar 4, pero me va a dar un 4 negativo. Y acá tengo un 4 positivo. Si busco acá, por ejemplo, si aplico otra vez la función del doble de un número, el doble de 1 no es 1. El doble de 0, ya, no es 0. Y así si sigo en adelante, el doble de 1 no es 1, el doble de 2 sí es 4, aquí me corresponde. El doble de 3 no es 6. Entonces, mi función no podría ser el doble. Si me fijo y digo, a ver, si le sumo 3, 2 más 3, como el 2 está negativo y el 3 está positivo, se restan. No me estaría dando el valor de acá. Si a 3 le sumo 3, tampoco me está dando, entonces no puede ser. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es, en este caso, ahí nosotros estamos probando ciertas funciones? ¿Ya? Ahora yo determino que el valor, perdón, la función para esta tabla de valores sería la siguiente. Función de x es igual a una potencia, x elevado al cuadrado. ¿Ya? Veamos si cumple, si mi función realmente cumple para los valores que se dio acá. ¿Ya? Vamos a hacer reemplazos. Ejemplo, voy a hacer el menos 2. Menos 2 se eleva al cuadrado. Estoy utilizando la función de acá. ¿Ya? Menos 2 elevado al cuadrado, recuerden que eso es la base que se multiplica 2 veces. Por lo tanto, menos 2 por menos 2 me da 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4 y menos por menos me da más. Ya, hasta ahí estamos bien. Vamos con la segunda. Menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 por 1 me da 1 positivo. Menos por menos, más. Estamos bien también. Vamos con el tercer valor. 0 elevado al cuadrado. 0 por 0 me da 0. Estamos bien. Veamos acá. 1 elevado al cuadrado. 1 por 1 me da 1. Y me dio 1 positivo. Estamos bien. 2 elevado al cuadrado. 2 por 2 me da 4. Bien. Y 3 elevado al cuadrado sería 3 por 3 me da 9 y corresponde. Entonces la función de x elevado al cuadrado sí corresponde a esta tabla de valores. ¿Ya? Chiquillos, vamos avanzando de a poquito con las funciones porque es harto material que nos entrega el tema de funciones, así que por esta clase dejo esto. Los ejercicios están relacionados con lo que se le entregan en esta clase, así que espero sus actividades, que estén bien, cuídense mucho.